Servidos los vasos, todos los comensales prontos, arrancamos. Inicia esta presentación de esta mesa Florencia Sánchez. Ella es integrante del Grupo de Investigación Clínica y Lazo Social. Es analista en formación en la Escuela Freudiana de Montevideo y maestranda de la Maestría en Psicología Clínica de Facultad de Psicología. Bueno, adelante. Bien. Bueno, buen día a todas y todos. Gracias por estar acá, por este espacio de intercambio. Gracias también a mis afectos por venir. Voy a comenzar mi trabajo con un epígrafe. Disculpen. Voy a comenzar mi trabajo con un epígrafe de las palabras de Lacan en 1972, en el seminario Aún. El amor pide amor, lo pide sin cesar, lo pide aún. Aún es el nombre propio de esa falla donde en el otro parte la demanda de amor. Desde hace un tiempo considerable, las tecnologías se enraizan en lo íntimo de nuestras vidas, introduciéndose en nuestros gustos y vacilaciones, en nuestras necesidades y preferencias. Mientras sin despojos consultamos en Google o le invocamos a Siri, ChatGPT o Alexa una respuesta, posibilitando, en cierta medida, la exhibición cruda de los hilos que nos mueven. Lejos quedó la idea de considerar los universos digitales como distantes. Por el contrario, habitamos universos híbridos, en los que la inteligencia artificial está presente de forma silenciosa en nuestra cotidianeidad, en la exhibición de nuestros múltiples narcisismos. La algoritmización y digitalización marcan el pulso de nuestros días y presiden las nuevas vías de hacer lazo, incidiendo irremediablemente en los modos que adopta el goce. Situándonos en la segunda mitad de los 90, se desprende de diversos artículos de época que una pequeña mascota virtual transportable, que en ese tiempo llegó a vender más de 82 millones de unidades en todo el mundo, convenció a toda una generación de que establecer vínculos emocionales con un software no solo era posible, sino además asequible. Tamagotchi fue nominada y produjo lo que hoy es nombrado como efecto Tamagotchi. Mascota que tras salir de un huevo atravesaba un ciclo vital similar al de muchos organismos vivos y a la que sería necesario otorgar cuidados para mantener con vida, ya que de la misma forma que ésta crecía, también moría, creando una verdadera sensación de pérdida y un proceso de duelo. Este proceso de duelo, visible y manifiesto en niñas, niños, adolescentes e incluso adultos, llevó a que con el tiempo se reelabore la funcionalidad de este objeto, sacando del mismo la dimensión de la muerte, amalgamando la pérdida y acompasando el dolor bajo la promesa de retorno. Lejos de haber quedado obsoleto, el efecto Tamagotchi puede servir hoy para comprender un futuro donde la tecnología tiende cada vez más a la simulación de entidades reales. Desde entonces, el concepto ha evolucionado para incluir cualquier enredo emocional que experimentemos con máquinas, robots o agentes de software, y el ser humano ha estado discutiendo si es inevitable atribuir características humanas, especialmente las relacionadas con la inteligencia o la intuición, a una computadora. El mundo digital se venía. El sonido que hacía aquella mascota demandando atención tenía que ser aquella alarma avisando. Las máquinas iban a formar parte también del juego, parte de la experiencia emocional de la modernidad conectada. Quizás no sería descabellado pensar que fue este el inicio en el advenimiento de un emergente, al menos como parte de la experiencia simulada. La muerte casi ha desaparecido, marcándose una herida narcisista tan profunda que lo que dejó como legado fue la fijación de perpetuar una ilusión de completud en el devenir de los avatares tecnológicos.
Tal es así que hoy se discute en diversos medios de comunicación sobre la existencia de ghostbots, una especie de carne de negación cronificada que simula mediante inteligencia artificial y a través de información, datos y huella digital de una persona, una suerte de resurrección. Un intento de reproducir a la persona o lo que ella tendría por enunciar, un registro imaginario y simbólico, un cumplimiento de ese destello de retorno que nos enfrenta con la ilusión imperante de completud, soslayando la demanda, en el afán de oficiar de bálsamo y paliar el dolor. Ilusión imperante que sobre un encadenamiento frenético ignora la falla ejerciendo una presión temporal sobre la obligación vertiginosa de época de resultados fugaces. Eric Sadin, en su libro Anatomía del espectro digital, alude a ello y refiere que la inteligencia artificial se erige como una especie de superyo dotado de intuición, que en tentativa llama a regir nuestras vidas encauzándolas de un goce mortífero que aplasta el deseo, una criatura con atavíos enloquecedores que tiende a producir una suerte de mareo. Máquina, hija de un anhelo humano, a la que le hemos otorgado una vocación singular y perturbadora. Simular que enuncia una verdad instaurando una administración supuestamente infalible de las cosas, que al mirar de cerca no despotrica en la pretensión de ejercer una extensión sin límites. Sin muerte digital, encauzando, desprendido de esa cronificación, la negación de la existencia sexuada, hablante y mortal, generando una confusión inenarrable capaz de dejarnos incapacitados para cicatrizar el trauma y atascados en la herida. Quizás de estas mutaciones se desprende que no quedamos tomados solo en el dinamismo libidinal, sino esencialmente en una economía política del goce. Dice la psicoanalista Constanza Alfie en su texto La dimensión política del inconsciente. Abro cita. En el interior de sus dispositivos, atravesados estos por un capitalismo voraz y elocuente que pretende, cada vez con mayor astucia, un individualismo acérrimo en alianza directa con los intereses del mercado, el psicoanálisis pretende ir en búsqueda de modificar aquellas coordenadas en las que estamos inmersos, bajo nuestras maneras de sentir, pensar, obrar y sufrir. Fin de la cita. Quizás la metamorfosis causada por la irrupción de lo nuevo está puesta en explorar la relación entre energía libidinal y capitalismo para imaginar la producción de nuevas formas de deseo. ¿Qué tipo de lazos podemos aún labrar bajo las formas atomizadas de existencia contemporánea? Antes de convertir el padecimiento individual en ira politizada en un tiempo desvitalizado y desmortalizado. O también, y además, la pregunta, las tecnologías de la época actual y su inminente desarrollo exponencial, ¿podrán eliminar en el ser hablante o igualar en algún otro aparato ese límite que implica la castración? Las computadoras todavía no pueden programar nudos ni entrelazamientos indeterminados, afectarse a la distancia, temporal o espacial, vía la letra, o descifrar la subjetividad encriptada del deseo que nos habita. La computadora puede recabar infinidad de datos que, como dice Sadin, anuncian la llegada de un panóptico del dato, levantando una detallada cartografía de nuestros gestos, recombinándolos de múltiples modos según diversos algoritmos programables. Pero lo que no puede es gozar en el ejercicio de hacerlo. El diferencial del goce es lo que arroja una cifra singular, no computable, en el uso de los saberes. Por eso, todo se interpreta en términos de infatuaciones yoicas, en lugar de historizaciones singulares y constitución procesual e inacabada de sí mismo. Se trataría entonces de hacer un giro ético reflexivo que nos implique materialmente, en eso donde aún el deseo de escribir o pensar bordea un agujero indeterminado que solo puede ser circunscripto por un nudo singular. Pero cuántas texturas, superficies, matices y profundidad tiene el malestar, no lo sabe, tampoco lo que puede sufrir un cuerpo. Eso es lo que nos enseña la experiencia analítica,
que el goce es a través y por un cuerpo, y que éste deviene tal por el significante, que en tanto verbo deja su marca y produce la división de un sujeto que está vivo en tanto goza. Significante que lo deja sujeto a la gramática y a los discursos corrientes, a la castración simbólica. En aún decir el misterio del cuerpo hablante, es decir, que no todo puede ser dicho, que hay lo imposible de decir, que la castración es inherente a la existencia humana y a la dimensión finita que nos comprende. Por lo tanto, y ante este panorama, será la posición deseante como analistas la que seguirá manteniendo el psicoanálisis como opción viable de rescate subjetivo, ante el barniz mortífero con el cual el capitalismo decidió blindar la fractura tecnocientífica o, como propone Lacan en Escritos 1, solo el psicoanálisis reconoce ese nudo de servidumbre imaginaria que el amor debe siempre volver a deshacer o cortar de tajo. Sostener un decir en falta aún, poder ubicar la falta en existencia, permitiendo que ésta opere desde y como falta, punto donde se revela, punto donde se revela la posición del analista, donde el amor en esta vertiente hace condescender el goce al deseo y sin él, este permanece encapsulado en el autoerotismo, en un espejo negro que al decir de Sinatra hace referencia a lo que cada uno de nosotros encuentra en cada pared, en cada escritorio, en la palma de la mano, la pantalla fría y brillante de un televisor, un monitor, un teléfono inteligente. El amor no sería más que ese encuentro sintomático y contingente en el que se juega el goce del uno, no sin el otro, muy diferente del goce producido por el superyo, que es esencialmente mortífero y que conduce al padecimiento y la devastación. Sin olvidar que en ese encuentro entre deseo y goce, sin olvidar que ese encuentro entre deseo y goce solo puede producirse como efecto de castración. La letra, su registro más salvaje y preciso, ese que no puede atrapar una fotografía. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Ahora le damos la palabra a Magdalena Piquerés y Guillermo Milán. Magdalena es licenciada en Psicología por la Facultad de la UDELAR, maestranda en Psicología Clínica, ya próxima a concluir, y además integrante investigadora del Grupo Formación de la Clínica Psicoanalítica en Uruguay. El profesor Milán es licenciado en Lingüística por la Universidad de la República, magíster y doctor por la UNICAM de San Pablo, Campinas, profesor agregado del Instituto de Psicología Clínica, miembro e integrante del programa Psicoanálisis en la universidad y coordinador del Grupo de Investigación Formación de la Clínica Psicoanalítica del Uruguay. Es también investigador responsable de una línea de investigación sobre la formación del campo psicoterapéutico en el Uruguay, desarrollada desde 2019, con financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Bueno, el título del trabajo lo tengo. Claro. El título de su trabajo es... Inteligencia artificial e impostura Ahí está, subjetiva. Inteligencia Artificial e Impostura Subjetiva. Un abordaje discursivo. Ahí. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas y en particular a Octavio Carrasco por darnos la oportunidad de presentar este trabajo, que es un trabajo que es producto de un vínculo de tutoría que tenemos con Guillermo hace varios años. Así que, bueno, voy a pasar a leer el trabajo al que le pusimos por título Inteligencia Artificial e Impostura Subjetiva y que esperamos que contribuya para el debate. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una referencia al texto de Agamben Cuando la casa se quema, un texto del 2022 en el que Agamben ofrece un diagnóstico de cuál estaría siendo el destino en Occidente de la relación del sujeto con el lenguaje, a dónde hemos llegado por la vía de la digitalización y agreguemos ahora de la inteligencia artificial. Cuando la casa se quema, ¿qué se quema?
Lo que se está quemando sería una cierta relación del sujeto con el lenguaje, en Europa, en Occidente. Una forma de vivir y relacionarse con el lenguaje. El principal agente de esta destrucción sería el lenguaje digital. Agamben habla de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en menos de 35 años destruyó a Europa 2 veces. Agamben dice que esta destrucción nunca paró, y hoy la destrucción se encarnaría en la digitalización. Occidente hoy se estaría destruyendo por la vía de la digitalización. En palabras de Agamben, ahora la llama ha cambiado de forma y de naturaleza. Se ha hecho digital, invisible y fría, pero justamente por eso es aún más cercana, está encima de nosotros y nos rodea a cada instante. Continúa Agamben. Y ahora, que ya no hay llamas, sino tan solo números, cifras y mentiras, estamos ciertamente más débiles y solos, pero sin concesiones posibles, lúcidos como nunca antes. Para Agamben hay una forma de relación del sujeto con el lenguaje que hoy solamente sobrevive en la filosofía y en la poesía. En la filosofía y en la poesía, pensamiento y lenguaje van juntos, no se separan. Es decir, tanto en la filosofía como en la poesía, se habla sin olvidar que se habla, sin olvidar que somos seres de lenguaje. Según Agamben, el lenguaje no es un instrumento, es nuestro rostro, lo abierto donde estamos. El habla es el fundamento del sujeto y el sujeto no puede olvidar que su fundamento es el habla. El rostro es lo más humano, es decir, el lenguaje es lo más humano. Sin embargo, dice Agamben, ya no debe haber rostros, solo números y cifras. Incluso el tirano no tiene rostro. Bueno, continuamos leyendo ahora algunas frases de Agamben en ese texto. Es preciso preguntarse cómo pudimos seguir viviendo y pensando mientras todo se quemaba. Queda en la casa que se quema la lengua. La poesía, la palabra es lo único que nos ha quedado. No podemos hacer otra cosa que escucharlas. Incluso si la casa se quema, incluso si los seres humanos continúan hablando sin ton ni son. ¿Qué quiere decir que ya casi no hay rostros? La digitalización produce impostura, y la impostura, según la Real Academia Española, es fingimiento o engaño con apariencia de verdad. La impostura subjetiva de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial produciría un fingimiento o engaño subjetivo con apariencia de verdad, una subjetividad fingida o engañosa. Pero esto, que una tecnología del lenguaje y de la escritura irrumpa produciendo una experiencia o sensación de impostura que afecta el pensamiento, el etos, la socialidad, ¿esto está ocurriendo ahora por primera vez o ya ha ocurrido en el pasado otras veces? En la historia de Occidente ha habido otros momentos de impostura, como ahora con la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial. El surgimiento de la estadística, por ejemplo, como una técnica de verdad. Según Nicholas Rose, las estadísticas surgieron como un instrumento para organizar la información, para contabilizar hechos y datos, pero en un segundo momento, las leyes estadísticas fueron ganando autonomía, transformándose en leyes por sí mismas, incorporándose al propio tejido o textura de la realidad. Las leyes estadísticas comenzaron a ser concebidas como leyes naturales. Las estadísticas, dice Rose, fueron instrumentos que al mismo tiempo materializaron la teoría y produjeron los fenómenos que la teoría debía explicar. Cada una de estas tecnologías del lenguaje produce una reestructuración del mundo vital humano. Por eso, en el momento en que está ocurriendo, tenemos la sensación de que estamos perdiendo un mundo. Lo interesante es que leyendo a Platón y a Foucault, puede decirse que el sujeto de Occidente nació en un momento de impostura, en una época que fue vivida y comprendida como un momento de suprema impostura, y también, como ahora, sin concesiones posibles, lúcidos como nunca antes. En el Fedro de Platón, Fedro empuja e incita a Sócrates a ocupar una posición de impostura. ¿Y qué hace Sócrates? Cubre su rostro. Entra en el juego, repite un argumento disparatado, pero no permite que nadie vea la intimidad de su rostro. Sócrates, Platón vivía en un momento, como el de ahora, en el cual una tecnología del lenguaje producía una reestructuración del mundo vital humano y como nosotros sentían que estaban perdiendo un mundo. En Grecia, aproximadamente 400 años antes de Cristo, esta tecnología era el alfabeto griego, el primer alfabeto completo del que se tiene noticia. Completo quiere decir que codifica de modo muy aproximado todos los fonemas de la lengua, vocales y consonantes. Pues bien, como una llama invisible y fría, cercana, que te cubre, que está encima y te rodea a cada instante,
La escritura alfabética quemó la casa de Sócrates, la casa de Platón, quemó Grecia. ¿Qué es lo que introdujo en aquel mundo la escritura alfabética? El alfabeto transcribe con exactitud cada fonema. A cada fonema le corresponde una letra. El alfabeto es el origen de un poderoso y eficaz imaginario de rigor, analiticidad y control que viene a ceñirse sobre el lenguaje, sobre la cadena del habla. El alfabeto somete y reduce la cadena del habla mediante una operación de análisis en unidades discretas, objetivando y exteriorizando al lenguaje, al ponerlo afuera, en la superficie en la cual escribimos. Reduce la multidimensionalidad expansiva del habla y la voz a una secuencia lineal, orientada y exterior, la línea de la escritura. Fíjense cómo lo dice Sócrates en el Fedro. Para Sócrates es impresionante lo que pasa con la escritura. Ante la experiencia de la lectura de un texto, Sócrates dice: la palabra escrita está ante nosotros como si tuviera vida, pero si se le pregunta algo, responde con el más altivo de los silencios. Podrías llegar a creer como si lo que dice fuera pensándolo. Y sigue Sócrates. Pero si alguien pregunta, las palabras escritas apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Las palabras escritas ruedan por doquier, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Es impresionante el modo en que este fragmento recoge el imaginario de rigor que acarrea la escritura alfabética, analítica y clara. Podría llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo. El texto piensa, se asemeja a una cosa que piensa. Un texto complejo, analítico, reproduciría el pensamiento de forma clara y rigurosa, al punto que pasa a asemejarse, a crear la impresión de que piensa. La sensación de impostura entonces en aquel tiempo se deriva de la experiencia de que están perdiendo una relación con la relación con la verdad que surge de la presencia, de la oralidad, de un etos y de una relación del sujeto con el lenguaje, en la cual el ser y la verdad no están separados del lenguaje. Y la escritura alfabética llegó para separar el pensamiento del lenguaje, llegó para separar ser y lenguaje. ¿De dónde surge la impostura? ¿Qué es lo que perdieron Sócrates y Platón? Perdieron la presencia, la verdad ligada inseparablemente a la situación de enunciación. Ellos perdieron la unidad del ser, un imaginario en el cual lenguaje, verdad y ser estaban juntos, en armonía. Tal era el ideal filosófico, y la filosofía como forma de vida, como práctica de espiritualidad, no era otra cosa que un ejercicio y una práctica de reparación de la unidad del ser para reparar las fisuras del ser que provocaba la escritura alfabética. ¿Qué es lo que estamos perdiendo nosotros? Si los griegos perdieron la unidad del ser, si los griegos vieron cómo el lenguaje se separaba del ser, ¿qué estamos perdiendo nosotros? La escritura alfabética transformó el lenguaje en algo objetivo y de cierta forma ajeno. Ahora lo que estaría ocurriendo, lo que estaríamos viviendo y sintiendo es que el pensamiento se vuelve ajeno. Una de las formas que los griegos encontraron para suplantar esa pérdida fue la autoría, la inscripción del nombre del autor en la primera página del texto. Poner el nombre del autor, de cierto modo, les permitía recuperar la situación de enunciación. Permitía por lo menos saber quién había dicho las palabras escritas, las palabras que habían perdido su situación de enunciación. Con la inteligencia artificial, de cierto modo, estamos perdiendo también la autoría, el rostro del autor. La autoría ha cambiado a lo largo de los siglos, se ha reconfigurado, pero llegó hasta nosotros como una forma de subjetivación de la palabra. Es la palabra de un autor, de un sujeto. La inteligencia artificial está arrojando a la palabra una nueva forma de anonimato. Un anonimato que es la pura impostura, en la medida en que desconecta la palabra del sujeto, de la verdad, la desconecta de la inteligencia y de la creatividad humanas, dejándola sin rostro, sin lengua. Muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Guillermo. Ahora vamos a darle la palabra a Celia Caminos. Ella es psicoanalista de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata, y desde el año 2022 ejerce la presidencia de esa institución. Ahora Celia, cuando quieras. Hola, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Sí, bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer esta invitación. Bueno, en lo que voy recorriendo de esta jornada, la verdad que muy, muy lúcidos y muy interesantes los trabajos, con lo cual
esta invitación a investigar, ¿no? La pensaba como un sinónimo de reinventar y cultivar el psicoanálisis, lo cual es valiosísimo. Y también poner un poco de distancia, ¿no? a la época que nos trae tantas preguntas. Bueno, empiezo con una cita de un analizante. Hoy estoy mal, va más o menos, toda la semana bajón, aburrida. No tengo ganas de hacer nada, me da paja, ni la facu. Es como llegar a casa y quedarme mirando el celular. Eso me pasa bastante. No sé, viste que mi generación somos como adictos al celular. Yo creo que eso me tiene así. Puedo pasar toda la tarde mirando TikTok. Miro lo que va viniendo. Es como que vos vas decidiendo, pero no decidís. Ahora que lo preguntás, tal vez no sé, como que no tiene nada que ver, pero yo siempre pienso que no voy a poder, que no me va a salir y me quedo ahí tirada. Eso me hace pensar en mi papá. Él es medio así. Siempre busca lo que no funciona, lo que está mal. A mí me cuesta hablar con él, porque es como que resta, pero me tira abajo. No sé. Es como dice las cosas, como habla. Termina la cita. La clínica convoca a un psicoanalista y al psicoanálisis a nuevas preguntas. La época y su morada también. Esta nos llega a la clínica por el decir de los analizantes, encarnada por el dolor de existir. Es desde allí que la práctica del psicoanálisis se reinventa en lo que cada psicoanalista hace con esta encrucijada entre la época y la ética, u otro modo de nombrar, entre una época y la estructura del sujeto. En este sentido, la reinvención del psicoanálisis es la puesta en acto de su ética cada vez. Estamos en la hipermodernidad. Hipermodernidad que no es modernidad, porque es la concentración de las máximas de la modernidad. Es la propuesta de que el hombre fije libre sus metas según su propia voluntad. Hoy la encontramos presentificada por la yocracia, como efecto del pseudodiscurso capitalista que se presentifica al modo de órdenes y mandatos de puro imperativo de goce vía la tiranía ideal de todo saber, extrayendo al sujeto al resguardo de la división, quedando confiscado en enunciados vaciados de enunciación, apantallados o desorientados en la paja de un goce desanudado del lazo con el otro. Así, la cultura, en nombre de las buenas costumbres, se ocupa de que los restos se reciclen para volverlos al circuito por medio de la industria humana. Una nueva versión de esclavitud, versión máxima de un masoquismo donde la práctica analítica encuentra al sujeto reducido al objeto de su fantasma, empeñándose la vida en que algún juez lo condene o algún verdugo lo castigue. Por ejemplo, sometiéndose a los cánones de esta vida superproductiva. Hoy ser productivo es también un lema de época. Nosotros decimos que cada época tiene su real. ¿De dónde podemos leer el empuje al goce de la nuestra? Vivimos el avance de un discurso que se escenifica en una propuesta de goce que cae como yugo ante la posibilidad de ruptura del lazo con el semejante, en desprecio al prójimo, un odio siempre en escalada por redes sociales o en la calle, la invitación al aislamiento apantallado por la vida virtualizada, ese paso de escena al mundo digital que obtura el vacío, el silencio, la pausa y hasta el aburrimiento. Las redes sociales, incluidas Instagram y Snapchat, tramadas por significantes, prescinden del auxilio de la voz y la imagen pulula por doquier. También la promoción irrefrenable de técnicas de intervención sobre el cuerpo que rechazan el paso del tiempo, modificaciones estéticas que aseguran el acceso a esa hegemonía necesaria, entre comillas, como si fuese posible cerrar el traspié estructural del desencuentro con el cuerpo propio e impropio. Así, hasta la construcción del debate filosófico del transhumanismo, narrativas dirigidas a la promesa de que la vida humana sea extendible por la intervención de la tecnología. ¿Es como una promesa de eternidad? ¿O el avance de la inteligencia artificial? Alan Turing produjo la famosa máquina que descifró el código Enigma de los nazis y creó la primera computadora. Turing planteaba que la inteligencia artificial es eficaz si una máquina logra no solamente pensar, sino también engañar, hacerse pasar por humano. La inteligencia artificial es la disciplina científica y tecnológica cuyo objetivo es crear procesos de la mente y su conexión con el cuerpo a través de la metáfora computacional. La metáfora computacional
como un concepto que utiliza la psicología cognitiva. Esta disciplina sostiene que el cerebro posee un sistema de procesos de datos similar al de una computadora. El problema se recorta cuando se empieza a creer que el cuerpo, especialmente el cerebro, es una máquina de aprender. Este es el problema de las terapias cognitivas, desconociendo de esta manera la dimensión del sujeto, presencia de nuevos goces que concluyen al sujeto, al modo de una desconexión de la escena real y una conexión a un mundo digital, virtual, tecnológico. Versión que pondera la inmediatez, el instante, y ahí el germen de su liquidez. Empuje sostenido por los avances de la ciencia y las técnicas que inciden con sus innovaciones en los modos de goce. De este modo, produce rasgos que funcionan como marcas a la subjetividad de la época. Hoy el psicoanálisis tiene un nuevo interlocutor. Si para Freud fue la religión y para Lacan la ciencia, nuestra época es con la inteligencia artificial, con sus promesas y alcances. ¿De dónde extrae la fuerza? Del rechazo de la castración, del ascenso de la como cenit, no como causa, sino como plus de gozar. El sujeto no quiere saber nada del goce que lo habita. Extimidad es una palabra inventada por Lacan para nombrar lo rechazado del goce íntimo. Extrañeza en ese sentido, esta época no está exceptuada de ella. Lo más íntimo es lo más rechazado. La evitación de los sujetos encantados por las pantallas respecto del encuentro de los cuerpos produce un mundo atravesado por el apantallamiento. Se quiere exhibir todo, se pretende decirlo todo. Si estamos acá es porque nos interesa debatir el discurso analítico y la práctica analítica y cómo incide esto en la relación del sujeto, ¿no?, y la pulsión. No estoy muy segura de que el capitalismo vaya a estallar. Su astucia es la reinvención que produce en cada vuelta. Es decir, no creo tampoco que se trate de endemoniar la época, aunque sí leerla y de allí señalizar sus efectos. Porque por más que la ciencia se proponga avanzar a límites inconcebibles, como la promoción de la libertad, la belleza, la extensión de la vida, lo real no dejará de producir su llamado. Es un hecho de estructura. Cuando los ideales imperan sin corte y el sujeto queda sumido en el imperativo, estalla. Estalla porque el sujeto es efecto de una pérdida de estructura. Su condición es el agujero producido por el baño del lenguaje con el que paga la entrada a la vida. Si estalla, es oportunidad para que la angustia opere en su función de traducción subjetiva del objeto A, objeto con que el sujeto se hace ser en su fantasma. ¿Será que la angustia pueda seguir llevando la delantera como certeza de lo real, como lo que no engaña, y de allí un psicoanalista tendrá siempre oportunidad de legitimar su acto? Otro analizante dice: el fin de semana estuve todo el tiempo en Narnia. Narnia es un juego de realidad virtual. Si estar en Narnia o Me da paja pueden ser leídos como significantes de la época, es la intervención del analista lo que produce la torsión del discurso para reinventar, para reenviar al sujeto a la huella de su exilio. La época hace su propuesta irrefrenable, pero el discurso del psicoanálisis hace posible recrear la ansia, como experiencia de una torsión a lo totalizante, como posibilidad de asomo de una enunciación agujereada, o para decirlo de otro modo, devolverle a la palabra la dimensión de la equivocación, lógica de incompletud que un analista soporta. Un sujeto incauto de su inconsciente podrá habitar mejor los traspiés de la vida y quedar entonces menos objetalizado ante los engaños o promesas, siempre renovadas de una vida feliz, que el discurso de todo saber de la ciencia promueve como empuje al goce. En este sentido, el analista espera pacientemente la emergencia de la angustia como bisagra, pero también como pausa, brújula y posibilidad de la inminencia del objeto A como causa del deseo. La angustia entonces es solidaria de la pausa, que la experiencia de un análisis escribe, retorno o inscripción de la posibilidad de la espera en detrimento de la bruma que la prisa instiga. El analista trazará el mapa erógeno del analizante. En palabras de Florencia Vera, una colega de Lazos, dice:
La palabra encarnada despierta al cuerpo con su toque, pero el contacto con el cuerpo funda, confirma lo vivo, se acaricia con la voz, se recorre con la mirada, pero se posa en la piel. Pienso entonces que el analista, con su palabra encarnada, enciende el cuerpo pulsional que la época apaga tras su liquidez. Por el momento me arriesgo a decir que nuestros consultorios, también afectados por la época, no quedan exceptuados de esta digitalización, que no es lo mismo que decir que quedan apantallados. Eso mientras el analista no retroceda. En este sentido, la oposición se sostiene cada vez y con el 1 a 1. En tanto el analista interviene con su A en la manga, podrá provocar la chispa que encienda al cuerpo pulsional para que los objetos apantallados, obturados, puedan hacer su emergencia como causa de deseo y balizar que el mapa erógeno recupere su opacidad sin brillo. Así, crear el inconsciente a fuerza de interpretación, amar al inconsciente, y dice Lacan, dejarse ser su incauto, es lo que un analista tiene en el horizonte de sus intervenciones desde el inicio al fin de un análisis. La ética psicoanalítica contraría la fatalidad neurótica. Un análisis podrá ser la experiencia por la que un sujeto estará advertido de su lugar de sujeción y de la fatalidad que la fijación a ese objeto resto designa. Respuesta posible ante la irrupción del imperativo de goce. Goce que encontrará otro circuito si se enlaza a las hebras del deseo y del amor. Oportunidad a la circulación del lazo social, ya que la estructura no da el brazo a torcer. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, Celia, por estar con nosotros y compartir tus letras. Ahora, bueno, ahora sigue Ana Belén Santa Cruz, junto con Marcelo Albores. Ana Belén es docente de ProRem de acá de la casa, de la Facultad de Psicología. Marcelo también es docente de la facultad y analista en formación de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Les contamos que, para dar un poquito de contexto, nosotros, ProRen, es el programa de renovación de la enseñanza, y particularmente Marcelo y yo estamos trabajando en la línea de inclusión educativa, lo cual dice mucho. Perdón. Trabajamos en la línea de inclusión educativa, y uno de las poblaciones con las que trabajamos son los estudiantes privados de libertad, que en el último tiempo estuvimos como pensando un poco, porque la virtualidad ha sido algo que ha marcado mucho las posibilidades que tenemos por ahí de trabajar, digamos, con estos estudiantes. Y sobre esto es que tratamos de pensar un poco. La pandemia del COVID-19, su impacto en Uruguay en marzo 2020 y las restricciones impuestas a partir de ello, particularmente el encuentro entre personas, significó repensar los dispositivos de aula física que se priorizaban para la transmisión del conocimiento en la Facultad de Psicología. Estas circunstancias empujaron a pensar que del encuentro presencial con el estudiante era condición necesaria para la construcción de ese conocimiento. Pasados los años y terminada esa eventualidad, se diversificaron los dispositivos de aula. Se volvió a priorizar el encuentro en las aulas como medio para generar lazos con el estudiante, propiciando su involucramiento en el proceso de construcción de conocimiento y formación de herramientas y técnicas personales para el ejercicio profesional. Sin embargo, a partir de la experiencia, reconocemos que la presencialidad a veces es estar presente con la voz e imagen parcial, sin intermediación del cuerpo. Es a partir de estos cambios que los estudiantes privados de libertad pudieron acceder a una presencia en la facultad. Facultad de Psicología es una de las pioneras en dar respuesta a la demanda de estudiar en contextos de cárcel. Desde el 2010, diversos espacios de la facultad fueron respondiendo de modo variable esta demanda. En principio, la respuesta que se brindó fue la presencia de docentes en las cárceles para acompañar a los estudiantes que querían retomar su formación en situación de privación de libertad.
A lo largo de los años, los movimientos realizados en las cárceles, tanto por la facultad como por la UDELAR, impulsaron que la cantidad de personas que expresaron su deseo de retomar o comenzar la formación fuera en aumento. Esto se acompañó también de un mayor sostenimiento del proceso formativo, alcanzando mayores avances en el plan de estudio. En este nuevo escenario es que se da un cambio en el vínculo entre la facultad y la cárcel. Al principio era la facultad que acudía a la cárcel a través de sus docentes, referentes, que luego se hacían portavoces de los estudiantes en la institución. La presencia de los estudiantes llegaba en un segundo momento cuando podían asistir a evaluaciones durante sus salidas transitorias. Actualmente, gracias a la virtualidad, los estudiantes participan desde el comienzo de su formación en los espacios de aula y evaluación a través de la virtualidad. Es por ello que comenzamos a observar y preguntarnos los efectos de la virtualidad en los modos de vincularse con la institución y construcción de conocimiento de los estudiantes privados de libertad. Una parte de los interrogantes que se presentaron tiene que ver con la elección de las personas privadas de libertad por la formación universitaria. En un estudio reciente realizado por la UDELAR se mencionó que el 66,1% finalizó la educación media superior en reclusión. Es decir, que el camino por los estudios en privación de libertad no comienza para muchos en la universidad. Sin embargo, luego de culminar la educación media, eligen continuar por la educación superior. En diálogo con algunos estudiantes de la facultad privados de libertad, expresaron que en la cárcel es cuando se plantearon por primera vez la posibilidad de estudiar en la universidad. Es entonces que es necesario considerar el contexto social y económico al que pertenecen muchas de las personas que se encuentran privadas de libertad. Un contexto al que definimos como posible inhabilitante para el proyecto educativo en la universidad. Entendemos que las demandas económicas y las necesidades de trabajar para el sostenimiento económico seguramente de varias de las personas de la familia no habilita el tiempo necesario para estudiar. A su vez, en un contexto en el que los estudios no cuentan con la valoración social que tienen otros sectores sociales. Teniendo en cuenta estos factores, nos preguntamos por las identificaciones disponibles y cuáles se habilitan en la cárcel. Tomando las palabras con las que Freud define la identificación en la interpretación de los sueños. La identificación no es una simple imitación, sino una apropiación basada en la presunción de una etiología común. Expresa un como si y se refiere a un elemento común que existe en el inconsciente. Siguiendo esta línea, podemos pensar que la posibilidad de terminar la educación media y comenzar la educación superior está asociada a la posibilidad de encontrar en los referentes educativos en las cárceles, maestros y profesores de educación media, sujetos con los cuales lograr una identificación, abriéndose a la pregunta si son solo estos referentes los que pueden actuar de esta manera o hay otros actores que propician esta elección. Más allá de estos referentes, es importante pensar qué rol tenemos quienes participamos en la UDELAR en promover y acercar este proyecto a otros sujetos. Notamos que cada vez que participamos en actividades que UDELAR promueve en las cárceles, la consecuencia es el aumento de inscripciones en nuestra facultad. Pero somos responsables no solo del acercamiento a la formación, sino también de la continuidad del mismo. Esto requiere más que un contacto eventual, demanda la presencia más continua en el tiempo. Es aquí que la virtualidad también ha jugado un rol importante. La escasez de recursos docentes para la atención de esta demanda lleva a que la presencia física en las cárceles sea limitada, intentando suplir la misma a través del contacto frecuente por correo electrónico o videollamada cuando las condiciones lo permitan. Aquí en parte hacemos referencia a las condiciones materiales de las unidades penitenciarias, acceso a la unidad educativa, internet, disponibilidad de dispositivos, pero también es la disponibilidad subjetiva de dejarse verse y dejar ver el contexto. Otra respuesta posible que ensayamos es el estudio como sublimación. Para ello, recordamos la definición que nos brinda Freud en continuación de las lecciones de introducción al psicoanálisis. Llamamos sublimación cierto tipo de modificación del fin y de cambio de objeto en el cual entra en consideración nuestra valoración social. Esta definición nos muestra claramente dos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, darse cuenta de la modificación del fin y del cambio de objeto, pero este cambio está sujeto a la valoración social. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos qué es lo que podría suceder en la cárcel para que puedan operar estos cambios. Es posible que tenga relación con los procesos identificatorios mencionados anteriormente, como también puede darse una exploración de nuevos espacios que permitan al sujeto retirarse momentáneamente del espacio-tiempo que habitan y que cuentan con la potencialidad de otro espacio cuando el tiempo de encierro culmine. Es entonces la virtualidad un medio privilegiado para ello. Es así que se recrean nuevos modos de ser y de estar en la virtualidad.
poder pertenecer a una nueva institución, un nuevo contexto que ofrece, según lo que describen los estudiantes, un nuevo lenguaje. Es una forma de pertenecer que habilita a su vez el ocultamiento de todo aquello que estos sujetos vivencian como marcas: el lugar, el rótulo de personas privadas de libertad, los antecedentes. Levi, en su libro La pantalla ubicua, describe los efectos sociales de la virtualidad que estarían en consonancia con lo que observamos con los estudiantes privados de libertad. Los medios de comunicación y simulación digital abren paso al desarrollo de nuevos mecanismos de integración ciudadana que permite establecer lazos culturales y de solidaridad entre las personas y entre grupos de personas pertenecientes a comunidades nacionales. De este modo, como eventual factor de socialización de los individuos, los medios digitales pueden contribuir a detener los procesos de fragmentación social. Lo social se diluye en una progresiva y definitiva disolución de todo vestigio de comunidad en el sentido convencional del concepto, dando lugar a un nuevo tipo de relaciones sociales caracterizadas por la fragmentación, el ocultamiento del cuerpo, la deslocalización y la intemporalidad, cuyas formas definitivas no terminan de definirse. Muchas gracias, Ana Belén. Bueno, ahora abrimos un espacio para preguntas, comentarios, intervenciones. Octavio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro, claro que sí. Bueno, yo quería, en realidad, en relación a la mesa en general, escuchaba, ¿no?, como una resonancia en esto de devolverle al sujeto algo, ¿no? Como si todos los trabajos fueron como, van teniendo esa sintonía de que ante la prisa, ante el borramiento del sujeto, ante, ¿no?, ante la violencia del espectáculo, ante el rechazo de la castración, hay algo en esto que estamos trabajando que es devolverle algo al sujeto, ¿no? Recién en el último trabajo se hablaba lo mismo, ¿no? Devolverle como un margen de libertad, ¿no? En la situación de encierro. Y me parecía interesante, ¿no?, en esto de investigar en psicoanálisis, ¿qué devuelve el psicoanálisis a la prisa de la época, ¿no? Y hoy en la mesa anterior hablábamos de la pausa. Bueno, me parece que lo valioso, ¿no?, de estar investigando es pensar, bueno, hoy se decía, bueno, que el psicoanálisis tampoco se tiene que prometer lo que no va a poder, ¿no? Eh, eh, lo decíamos en relación a, le puso un nombre al compañero que era ortopedas sociales, decía, ¿no? Pero pensaba en esto, no es por ahí, pero sí es algo de devolver, algo de abrir, ¿no? El psicoanálisis tiene como el recurso de abrir, bueno, eso, me resonaba en esto de investigar, ¿no?, el psicoanálisis en la época, ¿no? Tanto en la intención como, por ejemplo, en un dispositivo de encierro como en una cárcel. Bueno, eso. De acuerdo, Celia, sí, sí. Yo creo que el psicoanálisis, además de ser una pausa necesaria, es la posibilidad de decirse desde un lugar que se pueden leer esas marcas del otro, ¿no? Pero no quiero. Guillermo Sí, ha tomado la palabra. bueno, buen día, que yo todavía no había dicho nada. Este, un poco en referencia al comentario de Celia, yo esa cuestión de devolverle algo al sujeto, este, claro, una cuestión, nosotros trajimos ese registro, digamos así, más histórico, más de la historicidad. Entonces, yo me pregunto, en la dimensión de la historicidad, si existe esa posibilidad, en el sentido de que
hay algo de implacable ahí, ¿no? Del paso del tiempo y de que las tecnologías llegan, se imponen y este, imprimen lo nuevo y cuando queremos darnos cuenta ya están los procesos avanzados y tal vez como en ese tono, digamos así, del texto de Agamben, lo que podemos hacer es reaccionar con cierta nostalgia, tal vez ante un mundo perdido, pero, pero sí, tal vez en una dimensión más de la intimidad o de un registro más subjetivo, así, ¿no? Eh, Se puede pensar tal vez, ¿no? En una sesión de análisis, la evolución, en fin, pero yo creo que el registro que surge o la forma de experimentar estas problemáticas, cuando lo pensamos desde el punto de vista de la historicidad, hay como algo de implacable, ¿no? Como que uno no sabemos realmente si vamos a tener esa posibilidad. Eh, eh, Podemos decir que del alfabeto surgió la literatura, o sea, el alfabeto, cuando Foucault habla, ¿no? En la hermenéutica del sujeto sobre, digamos así, esa especie de situación implacable y terrible en la que, digamos así, que surge luego de que la espiritualidad entra en una especie de crisis terminal, ¿no? Y bueno, y él rastrea las formas de espiritualidad a lo largo de Occidente y le atribuye una especie de forma negativa, resistente, y, y bueno, la vivencia de ellos fue que un mundo se perdió para siempre, ¿no? El mundo de la oralidad, de la espiritualidad de aquella época. Advino la literatura, ¿no? Advino otra forma de espiritualidad o islas de espiritualidad que podemos reencontrarnos, digamos, en la experiencia de la lectura literaria. Pero, no sé, quería traer ese pensamiento basados bueno, en que hay una temporalidad, no hay un largo plazo que, que bueno, que no sé si tenemos, digamos así, forma de acceder o de pensarlo. Es interesante lo que planteas, porque el libro es una máquina. Y el libro fue máquina mucho tiempo. Ahora no lo usamos, pero no importa. El libro fue máquina, el libro fue abrir otros mundos y fue el mundo de fantasía. Que ahora la fantasía es más tecnológica y que podemos hablar. Actualmente, si recibimos una nota de voz que exceda los 3 minutos, ya empezamos a cuestionar a la persona. Hay gente que se lo toma muy a pecho esto, pero está. El tema es que hablamos como literatura, porque se quejan que el adolescente no lee, pero en realidad lee chats y lee foros. Y mucho de lo que pasamos lo hacemos todo por texto, no lo hacemos por oralidad. Quizás hay muchos adolescentes que les cuesta mucho iniciar terapia o espacio terapéutico, como lo quieras llamar, porque les cuesta mucho hablar porque no tienen lenguaje. Y en ese punto sí creo que es muy interesante y lo voy a atar con tu trabajo, porque en realidad es abrir otro mundo, el hecho de poder hablar o poder expandirse en otro mundo, sea el espacio terapéutico, sea la universidad como una, un momento en el cual te podés más o menos empezar a hablar de vos mismo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la espiritualidad o subjetividad Foucaultiana hay como dos tiempos, uno negativo, ¿no? De rechazo, que tal vez sobre eso es que se imprime esa cuestión más nostálgica, pero después hay algo positivo, y bueno, y ese es el más difícil o sea, es como medio que inaprensible, ¿no? Y que no vamos a saber. En eso que decís, bueno, eh, hay cierta forma de escritura en el chat
o no tiene lenguaje. Bueno, tal vez esos son los puntos o los lugares donde hay que empezar a pensar, ¿no? ¿Cómo que no tiene lenguaje? Este, o sea, en nombre de algo positivo, si la espiritualidad se hace en nombre de algo positivo, surge. Bueno, en nombre de qué van a hacer esta especie de nueva espiritualidad artificial? O llamémosle como no, es como una especie de unidad muy contradictoria hablar de espiritualidad artificial. Pero bueno, capaz que no hay más remedio. En aquel momento de los griegos, ese ejemplo que trajimos nosotros, también debía resonar absolutamente contradictoria. ¿Cómo va a sobrevivir la espiritualidad si perdemos la oralidad, la situación de enunciación? Si, en fin, Me gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo decía, sí, dale, sí, sí. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer a la mesa. Me pareció muy interesante todos los trabajos y también los trabajos que se presentaron ayer. Y me evocaban algunas reflexiones, algunos comentarios ahora cuando hablaban como algunos puntos de contacto, que hablaban un poco de la escritura, de la poesía en algunos trabajos. Y me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué lugar para la ficción en esta época? Em, en relación, por ejemplo, porque bueno, por un lado, esto que traía Celia, ¿no? Adolescentes como en esa posición de aburrimiento, de me da paja, de como una cuestión que insiste y cómo a través del análisis es posible que algo de eso se conmueva, a la vez dejándonos tomar, ¿no? Por ese lugar que el analista soporta. em, Cómo hay muchos adolescentes, por otro lado, que sí se enganchan con la poesía, que sí participan de movimientos de poesía, que hay como un surgimiento, por lo menos escucho muy importante, ¿no? Que se juntan en algunos lugares para leer poesía, u otros que de repente eh, están muy enganchados con esta cuestión del fanfiction, ¿no? Que es como a partir de algunas cuestiones allí, de algunas historias que les gustan, ellos tomando eso escriben otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, mm, se me ocurría preguntar respecto de eso, qué lugar para la ficción o cómo pensar la ficción eh, del lado del psicoanálisis y del lado de lo que la época propone. Un poco esa era la pregunta que me evocaba lo que ustedes traían. Agradecerles porque me parecieron muy interesantes los trabajos. Bien, bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, muchas gracias a los expositores, las expositoras. Cerramos esta mesa, damos paso a la tercera mesa.